Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, y digo bien Shabbat Shalom porque parece ser que ha sido Rosh Hodesh esta madrugada, esta noche, así que estamos viviendo un Rosh Hodesh y nos vamos a meter en el Shabbat ya a medida que atardezca también, de manera que estamos en un Shabbat doble, ¿verdad? Entonces, pues, saludos efusivos, cariñosos para todos y para todas. De los tres patriarcas, por cierto, hace un día luminoso, espléndido, esto también hay que agradecerlo al Todopoderoso, y empezar diciendo que ya entrando poquito a poco en el tema, de los tres patriarcas probablemente Isaac haya sido el más desconocido, o aquel cuyas obras se nombran menos, se referencian menos, pero estudiando la vida de Isaac uno llega a la conclusión de que fue un hombre muy profético. Pero sin embargo no es casualidad que en este tiempo final, precisamente ustedes saben que Isaac significa risa. Bueno, pues en este tiempo final se han tapado la boca y ya no se ve quién se ríe y quién no se ríe. Por ende, la risa ya no es contagiosa. Se pueden contagiar ya de muchas cosas, principalmente el miedo. Pero la risa ya está dejando, al menos en la calle, de ser contagiosa. Es profético, que es a donde voy, de que el hombre se haya tapado la boca y la nariz porque ya no enseña el Yitzhak. Quiere mantener al Isaac oculto, que no se vea, ¿verdad? Entonces, hoy Isaac, la risa va a ser vindicada. La risa, Isaac, el personaje Isaac y su obra, y también la denodada obra de Isaac, para muchos desconocida, pero que van a ver ustedes que es tan profética y tan preciosa. Y luego vamos a ver también acerca de cuando ya Isaac pierde la visión y acontece lo de las dos naciones dentro del vientre de Rebeca, que fueron Esaú y Jacob. Va a ser precioso en el día de hoy, así que no pierdan detalle, porque vamos a disfrutar de lo lindo. Rogamos a nuestro Elohim, en cuyo nombre, por supuesto, iniciamos y consagramos este programa, esta prédica, pues a Él consagramos, ¿verdad?, para que Él haga, como siempre hace, teniendo misericordia de nosotros, acto de presencia y no dejando que nos quedemos en la superficie de las cosas, porque hoy más que nunca toca profundizar, porque precisamente vamos a hablar de esa profundidad en la cual se encuentran los pozos, las 7 aguas de la risa, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ya leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, y dice así, dice capítulo 26 de Bereshit, verso 1, debido a una hambruna que azotó el país, aparte de la primera que tuvo lugar en tiempos de Abraham, que hubo otra, fue Isaac a Gerar, donde Abimelech, rey de los filisteos. Una hambre en la tierra, o un hambre en la tierra. En Amós 8:11 está profetizado, en este caso fue un hambre física, por supuesto, pero hay un hambre espiritual que también acontece en la tierra principalmente cuando se tiene a los profetas, cuando se tiene a los patriarcas y no se los sabe ver. Ahí es cuando llega el hambre a la tierra. En Amós 8:11 dice,
He aquí vienen días, dice Yahweh el patrón, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, dice, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. ¿De dónde viene esta hambre, esta carencia y esta sed? De que acontece como aquí, en este primer verso del capítulo 26 de Bereshit Génesis, teniendo a los patriarcas y el mundo pasando hambre y sed. Tremendo, ¿no? Y es un hambre y una sed al día de hoy, ya pasada a un nivel, por supuesto, espiritual. Entonces fue Isaac a donde Abimelech, personaje que ya había conocido su padre Abraham. Este Abimelech era padre y rey, saben que su nombre se compone de Ab, que es padre, y Melech, que es rey. Pues este Abimelech era padre y rey solo dentro de la imaginación filistea, que le tenía a este Abimelech por el sorbeanos de su tiempo. Pero no era ningún rey ni ningún padre, era un sorbeanos. Un sorbeanos de entendimiento filisteo, que el entendimiento filisteo lo quiere hacer ver como aquel al que deben llegar todas las cosas, el Padre, el Rey, el Eterno, al cual han de llegar todas las cosas y han de ponerse en sus manos, aun cuando no se ha presentado, no ha hecho acto de presencia en este mundo, ¿verdad? Entonces es un Elohim de entendimiento, un Dios más bien de entendimiento filisteo, ni es padre ni es rey, porque el padre o rey se presentó aquí. El padre o rey, que el padre representó mejor que nadie, Abraham, sí se presentó a por su amada, ¿verdad? ¿Recuerdan? Abraham sí se presentó, fue padre y fue rey, porque al final linaje Kadosh y reyes, ¿verdad? Son los que vamos a llegar a ser Elohim, ¿verdad? Incluido, por supuesto, Abraham, que tiene mucho, Elohim tiene mucho de Abraham, tiene mucho de Ab, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presenta ahí a por su amada, donde Abimelech la había secuestrado, se presenta Abraham sin saber si lo iba a dejar vivir o morir, pero se presentó allí por ella. Lo mismo que nuestro Mashiach, padre y rey, de ahí toma todo, ¿verdad? Pero este Abimelech de entendimiento filisteo solo vive en la imaginación filistea que le tiene por sorbeanos. Un Dios, un Padre, un Eterno, un Hashem, que nunca se ha presentado aquí, que nunca ha hecho acto de presencia y que envía a su hijo aquí a morir, no tiene, pues eso, es un sorbeanos. Y no nos vamos a detener más ahí porque ya lo explicamos también en las enseñanzas anteriores cuando nos tocó ver ese pasaje de Abraham cuando conoció a este Abimelech. Entonces en el verso 2 dice: Yahweh se le apareció y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Dice que Yahweh se le apareció, otra más. Eso es otra más, para que vean quién es el verdadero Abimelech. No es ese Abimelech sorbeanos cantamañanas, sino que en verdad, Yahweh bendito sea, se ha aparecido todo el tiempo. ¿Bajo qué forma? Las formas fueron lo de menos hasta que llegó el Mashiach. Ahí ya se desveló su forma, ¿verdad? Pero el caso es que Yahweh bendito sea, se ha aparecido siempre, bajo la forma que Él ha querido. Y en Salmos 139:8 dice así, desvela David este misterio que dice así. En el libro de los Salmos 139, verso 8, dice aquí David les va a definir lo que en verdad es el Padre, lo que en verdad es Elohim. Hay quien le tiene por un Abimelech
que nunca se ha presentado aquí, viejito, con barba blanca, que ya por ahí hay muchos Jehovás, ¿verdad?, de barba blanca, canosos, ¿verdad? Y dice, aquí nos lo desvela nuestro amigo David, y dice, si subiera al cielo, allí estás tú. Tremendo. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo o del mar, allí estás tú. También estás allí. ¿Qué nos está diciendo aquí David? ¿Acaso nos estará mostrando un panteísmo? Claro, Elohim está en todo con la forma que Él quiere y te habla de la forma que Él quiere, ¿verdad? Ahora, los hombres se inventaron el concepto panteísmo, ¿verdad? Para limitarlo, para al final acabar encerrándolo en 4 paredes, ¿verdad? Claro, eso es lo que buscaban. Pero no es panteísmo lo que habla aquí David. El panteísmo es hacer del pan tu Dios. Ese es el panteísmo, hacer del pan tu Dios. Bueno, ¿y esto qué sentido tiene, hacer del pan tu Dios? Ser un tragaldabas. Ser un tragaldabas que no mira nada más que lo material y llenar el buche, en todos los sentidos. Tu buche y el de tu familia. Esa es tu prioridad en la vida. Un tragaldabas que haces del pan tu Dios. Eso sí es panteísmo. Bueno, seguimos. ¿Verdad? En el verso 3 y 4 dice, reside en esta tierra que yo te asistiré y bendeciré, pues a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras, mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Y verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todas estas tierras, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Bien, pues para que no haya ningún extravío, vamos a ir donde es, al cumpliciento de esta promesa. Se desarrolla en Apocalipsis, libro de Desvelación 7:9, y dice así: la multitud, vestida de ropas blancas, da el título, pero ya el verso 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí está el cumpliciento, en verdad, de esa profecía dada a los patriarcas. Cumpliciento pleno. Ahora, verso 5, dice, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandaciertos, mis preceptos y mis instrucciones. Aquí menciona, pues lo que luego ya se desglosa en el criptojudaísmo como Jukim, Mishpatim, Jukim, ¿verdad? Edut y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces son Mitzvot, que vendrían a ser los mandaciertos. El Mitzvot, si tú hablas de Mitzvot, si habla usted de Mitzvot y sigue diciendo mandamientos, pues se está moviendo en un poder que dice tú manda que yo miento. De la misma manera, de nada le sirve hablar hebreo si no entiende lo que es hebreo. Entonces, Mishpatim, juicios, Torah, instrucciones. Todo esto, mandaciertos, juicios e instrucciones, nos llevarían a la orden del juicio que nos instruye. ¿Por qué se cree que luego la masonería tiene tantas órdenes? Porque toma de un orden de preceptos, de un orden de juicio, de un orden del juicio que nos instruye. Esa es todo lo que abarcaría la Torá. Mandaciertos, juicios e instrucciones, ¿verdad? Esto, ya digo, lo desglosan en manera de Edut, de Mishpatim y de Jukim, pero a lo que vamos, en un español claro, conciso, que es una lengua, digamos, no apta para mediocres, no apta para pusilánimes, es una lengua que a muchos puede parecerle en ciertos momentos agresiva,
pero que es la gloria de la lengua castellana, es su esplendor, ¿verdad? Bueno, el caso, sea como fuere, la orden del juicio que nos instruye sería esto, lo que estamos recibiendo aquí es un constante orden del juicio que nos instruye o nos quiere instruir. Es una educación, una preparatoria. Los estudios de preparatoria, aquí estamos preparándonos. Ahora, esa educación, esa preparatoria, ese acceso ¿a qué? No es a la universidad, es a conocer al Mashiach. Todo esto es una educación, una preparatoria y un acceso a conocer al Mashiach, por medio de atender a sus mandaciertos, de sus juicios y de sus instrucciones. Verso 7. Cuando los del lugar le preguntaban, bueno, y dice el verso 6, se estableció pues Isaac en Gerar. Y ya en el verso 7 dice, cuando los del lugar le preguntaban por su mujer, él decía que era su hermana, en efecto le daba reparo decir que era su mujer, no fuesen a matarle los del lugar por causa de Rebeca, pues era de buen ver. Era la tercera vez que la mujer profética, en este caso Rebeca, era codiciada. La mujer profética codiciada. Sara fue codiciada por Faraón y por los siervos de Faraón, y luego también la codició a Sara Abimelech, que era este mismo rey de Filistea que se codeó también con Isaac. Y ahora le llega el turno a Rebeca de ser codiciada por los siervos de Abimelech. Y es que filisteos, esos filisteos que malentienden, que forman un Abimelech sorbeanos, que nunca se ha presentado aquí, ni se va a presentar, ni tienen la más mínima intención, porque es un sorbeanos, ¿verdad? Este Dios, este padre rey, solamente en la imaginación de los filisteos y egipcios, estos son los que codician a la amada, filisteos y egipcios. Entonces, codician los filisteos y los egipcios de tal manera a la amada del Mashiach que quieren ser la amada. Fíjense, la codician tanto que quieren suplantarla, quieren ser la amada. ¿Qué es esto? Estamos hablando inequívocamente del síndrome del marica envidioso. Claro, el síndrome del marica envidioso es que codicia a la mujer, ¿verdad? Y no solamente la codicia, pero como no tiene la masculinidad para codiciarla en buena lid, pues lo que hace es que intenta hacerse pasar, ¿verdad? Siendo hombre, hacerse pasar por mujer. El síndrome del marica envidioso. Quieren ser la amada. Bueno, verso 8 y 9, dice, ya llevaba largo tiempo allí cuando aconteció que Abimelech, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó que Isaac estaba solazándose, en otras versiones dice, riendo, con su mujer Rebeca. Y esto es glorioso, esto es esplendoroso. Verso 9. Llamó Abimelech a Isaac y le dijo, ¿con qué es tu mujer? Pues ¿cómo has venido diciéndome que era tu hermana? Respondió Isaac, es que pensé que podría morir por causa de ella. Esto es esplendoroso porque se dio cuenta este falso Dios bajo cuya potestad de cobardía infame se movía el entendimiento filisteo, se dio cuenta por la risa que compartieron los dos, por la risa cómplice, que eran amantes. Esto es precioso. No le hizo falta ver una caricia ni siquiera, ¿verdad? Con una risa cómplice, se dio cuenta. Esto es precioso, ¿verdad? Risa cómplice. Esa risa cómplice, atiendan bien a esta porque esta es ya profunda. La risa cómplice es el comienzo de la sexualidad mesiánica. Por eso Abimelech se da cuenta, por la risa que comparten, complicidad. Ahí inicia la sexualidad mesiánica.
con la risa, de cómplice. ¿Cómo es esto, hombre? Sí, se lo voy a decir. Salmos 126, 2, 3. En Salmos 126, 2, 3, dice así: mis preciosos y mis preciosas. Dice: nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el patrón ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el patrón ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Claro, ahí comienza la sexualidad mesiánica. Por supuesto que sí. Quien quiera entenderlo, lo entenderá perfectamente. Verso 10. Replicó Abimelech: ¿cómo que nos has hecho esto? Si por casualidad llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías considerado culpables. Bueno, esto no lo lean de corrido, párense un poco, vamos a pararnos y vamos a pensar. Aquí Abimelech, ese padre que ni era padre ni rey, ni rey ni padre, al final se tienen que huir también, están huyendo. Los reyes y los que se hacen pasar por padres que no son, por reyes que no son, ¿verdad? Al final acaba siendo pues eso, entrando en los adulterios y en los puteríos de siempre. El caso es que este Abimelech le da por hecho a Isaac de que Rebeca se hubiera prostituido, de que la amada, la mujer profética, le dan a entender al Mashiach de su tiempo, a Isaac, que Rebeca se hubiera prostituido. Esto era un insulto y un menosprecio para ese precedente del Mashiach que fue Isaac. Un insulto y un menosprecio. Bien leído. Entonces, en el verso 11 dice: entonces Abimelech ordenó a todo el pueblo: quien tocase a ese hombre o a su mujer sería condenado a muerte. El punto es que, sea como fuere, incluso bajo insulto y menosprecio nos van a trabajar. ¿Por qué? Porque al final tienen que dar el edicto. Quien la toque a ella o lo toque a él, muere. Eso es esplendoroso. Sea como fuere, aunque sea insulto y menosprecio, es protección sobre nosotros. ¿Y quién se encarga de esto? Nuestro Elohim. Nuestro Elohim, que está atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones, a nuestro lev vencido de amor, de ahabá hacia él. Entonces dice en el verso 12: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. Observen el porcentaje kadosh, el porcentaje apartado. No es el 1%, ni el 50%, ni el 70%, es el, aquí dice el 100%. ¿Cómo es? ¿Por dónde voy? Entonces, 12, verso 12, eso, 100%. Y Yahweh le bendecía, ¿verdad? Es el 100%. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ser elogiable, todo lo que va a ser 100, ya dando producción, viene del 1, que es el Mashiach. Ese es el porcentaje apartado. Y él se enriquecía, Isaac, sus riquezas fueron multiplicándose hasta que se hizo riquísimo. ¿Verdad? Verso 14. Tenía rebaños de ovejas y vacadas, así como copiosa servidumbre. Los filisteos le tenían envidia, claro. ¿Cómo no le van a tener envidia al tipo? Se lleva a la más guapa y se hace rico. Claro, rabiaban. Allí rabiaban los filisteos, ¿verdad? Los sorbeanos. Entonces, dice ya en el verso 15, todos los por envidia, fíjense lo que hicieron los filisteos, por envidia. En la potestad del sorbeanos, que ni era padre ni era rey, pero que ellos se inventaban que merecía toda la adoración y que aunque no se había presentado nunca, era el campeón. Entonces le dice: todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre, Abraham, en tiempos de su padre Abraham,
los habían cegado los filisteos llenándolos de tierra. Tremendo, ¿verdad? Por envidia. Por envidia a Isaac. Se llevó a la más guapa, se hace rico. ¿Qué hacen? Les llenan los pozos que cavó su padre de polvo. ¿A dónde nos lleva esto proféticamente? A las 7 congregaciones de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Pérgamo y Sardis. Baja frecuencia. Llenaron las congregaciones, las 7 aguas de la risa, las llenaron de polvo, de tierra, de frecuencia baja. Claro, y conllevó esto de llenarlos de polvo y de tierra al agua de los pozos, conllevó que vendieron que nunca hubo agua. Solo polvo y una serpiente alimentándose. Así es como quisieron hacer aparecer a las 7 congregaciones del Mashiach a lo largo de estos 2000 años de historia. Vendieron que nunca hubo agua, que nunca hubo verdad, que solo se presentó aquí polvo, baja frecuencia y una serpiente que nos comía a todos. Porque es polvo y se le mandó alimentarse del polvo. Entonces acontece lo siguiente, versos 16, 17 y 18. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete a otra parte porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en la vaguada de Gerar y allí se estableció. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Bueno, pues ahora ven la más grande obra que hizo en vida Isaac, la risa. El esfuerzo mesiánico de Isaac de volver a cavar en los pozos que los filisteos le habían tapado, baja frecuencia, volvió a cavar. Devolvió el agua, mesiánico, puramente mesiánico. Devolvió el agua y por lo tanto no se le borró la risa a Isaac. Se mantuvo riendo con esfuerzo, con denuedo, ¿verdad? En Isaías 12, 2, 3, en Isaías 12, 2, 3, dice así: He aquí, Elohim es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el patrón. Él ha sido mi Yeshua, mi salvación. Ahora viene la bendición, que no tienen ni idea de dónde viene. Los que hacen Sidurín, los que hacen Sidurot, o los que hacen Sidur, o como quieran llamarle, todos los que se mueven en el criptojudaísmo y todo eso, mencionan esta oración, pero no saben de dónde te tiene que llevar según el Ruach edificante, el Ruach que hace altares verdaderos. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Ahí estaba haciéndolo en ese momento Isaac. Manantiales de la salvación, con gozo, con risa sacarás el agua. Así que estas prostitutas filisteas han vuelto a meter baja frecuencia allí en el pozo que cavó mi padre con mucho esfuerzo, y se creían que yo no iba a tener el denuedo y el esfuerzo mesiánico en las fuerzas del Mashiach de volver a cavar. Pero he aquí que vuelvo a cavar, devuelvo el agua y la risa no se borra. Verso 19. Dice: cavaron los siervos de Isaac en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas.
Así que, ¿dónde llevó el esfuerzo? O sea, ¿quién vio el esfuerzo de Isaac? Sus siervos. Porque Isaac no les dijo a los siervos que cavaran, porque ese trabajo tenía que hacerlo él, puesto que fue una afrenta contra su padre. Querían borrar los filisteos las obras de su padre. Querían los filisteos también matar al padre. Pero ahí estaba el esfuerzo mesiánico de Isaac, que inspira de una manera pues tan elogiable y tan bonita a los sirvientes. Los sirvientes lo ven y piensan, bueno, si me ha podido mandar a mí, lo está haciendo él, porque sabe que le pertenece a él. Y quizá él, como era Isaac, el hijo de un príncipe, pero no se le cayeron los anillos por, como se dice aquí, por volver a cavar. Entonces los sirvientes lo ven, los sirvientes de Isaac, y les inspira ese acto profético mesiánico de Isaac, les inspira por la emuná mesiánica que ejerce ahí Isaac. Entonces, este pozo del verso 19, profético 100%, dice: cavaron los siervos de Isaac en la vaguada después de ser inspirados por Isaac, por el esfuerzo de volver a cavar los 7 pozos. Este fue el octavo. Saben que 8 representa también el infinito. Bueno, pues aquí encontraron el agua ya que va a emanar a borbotones por el infinito, si me lo permiten, que es un pozo de aguas vivas. ¿Quién es ese pozo de aguas vivas? ¿Quién es ese pozo de aguas vivas? Después, esto acontece, cuando descubren este pozo, acontece después de que ha vuelto a cavar Isaac las 7 congregaciones de Apocalipsis, es decir, en esos que han estado vendiendo que no ha habido agua en estos 2000 años de la historia, que no ha habido verdad, que solo hubo polvo y una serpiente alimentándose, pues Isaac, asistido por el Ruach HaElohim, vuelve a destapar, a descubrir esas 7 congregaciones y las descubre con agua. Ahí es donde los sirvientes, inspirados viendo el esfuerzo mesiánico de Isaac, descubren al Mashiach, porque el Mashiach, hombre, obviamente ya lo han situado bien mis buenos estudiantes, y los que no, pues igualmente estamos todos aprendiendo. En Juan 7:37 al 38, ¿qué es ese pozo de aguas vivas? Pues aquí lo tienen, ni más ni menos que el pozo del infinito, ¿verdad? Porque este tiene para dar y regalar por años sin fin. Dice: en el último y gran día de la fiesta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora, proféticamente? En el fin de fiesta. En el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. El hombre superficial no llega a nada. De su interior correrán ríos de agua viva. Ahí lo tienen. Ese es el pozo que al fin encuentran los sirvientes de Isaac, inspirados en el esfuerzo mesiánico de Isaac. Entonces seguimos con el verso 20 y dice: pero riñeron los pastores de Gerar, ahí estaban acechantes, los filisteos, con los pastores de Isaac, pues decían que el agua era suya. Isaac llamó al pozo Esek, que ahora vamos a ver lo que significa, ya que se habían querellado con él. Entonces, hay aquí una desvelación en pugna, porque supuestamente que este pozo de aguas vivas estaba en territorio de los filisteos. Y
los filisteos se querían atribuir el descubrimiento del Mashiach, el descubrimiento del Mashiach infinito, ¿verdad? De Yahshua HaMashiach. Entonces hubo aquí una desvelación en pugna, y los filisteos, trastornadores y trastornados, decían: no, es que nosotros hemos sido los pioneros, porque hemos descubierto antes que nadie las raíces hebreas, o a nosotros nos pertenece todo lo que es de Yeshua o de Yahshua, si no entienden ni que Yahshua no era judío, que Yahshua no era hijo ni linaje judío, no entienden nada. Pero si hablamos de ahí ya echamos más tiempo de lo que merecen. Pero el punto es que ellos, estos filisteos, tuvieron ahí una desvelación en pugna, o sea, creyeron que la desvelación se le podía impugnar a los sirvientes de Isaac y a Isaac. Es decir, que era impugnable, era litigable, ¿cómo se dice? Que podían hacer litigio, ¿verdad? En ese asunto, porque como el Mashiach es desvelado supuestamente en territorio, raíces hebreas, mesianismo, como quieran llamarle, israelismo, como quieran llamarle. Entonces esa es la desvelación que hubo en pugna ahí, que les parecía a ellos que podía estar en pugna. Entonces por eso se llamó aquel lugar Esek, que significa contención. Entonces, claro, ellos argumentarían: no, pero si es que esto lo ha sacado de estos y luego de nosotros ha sacado lo otro y ha hecho aquí un potingue y tal y cual, y este es un don nadie y vosotros sois don nadie, y a nosotros nos pertenece esto porque somos los patriarcas y estamos aquí estudiando hace 30 años y no hemos descubierto absolutamente nada porque nos hemos creído que aquí el que mandaba era Abimelech, un dios nunca presentado. Entonces no se enteran de nada, pero esa pugna está ahí. Esa Esek, esa contención, no de nuestro lado, porque la contención viene cuando no lo dices, cuando no lo expones, pero nosotros ya está expuesto todo, ¿verdad? Si por exponerlos hasta las zorras las tenemos cazadas, alguna habrá que esté por ahí, pero están cazadas. Entonces, descubrimos al Mashiach, volvemos el corazón de las personas y el nuestro, entendiéndolo, a la abodá verdadera mesiánica, a la abodá del Mashiach, a la adoración del Mashiach. Ellos dicen que no, ellos decían que no. En esa desvelación que querían pugnar, decían que no, que el Mashiach no merece adoración, que es el padre, que es ese sorbeanos Abimelech, que ni es padre ni es rey. Entonces, dice: no, es que claro, vosotros habéis descubierto al Mashiach, pero nosotros somos los pioneros. ¿Sabéis quién se queda ahora con el pozo? Entonces, en el verso 21 dice: excavaron otro pozo y también riñeron por él. Lo llamó Sidná. Isaac y sus sirvientes volvieron a cavar otro pozo. Tremendo, ¿no? Y le llamaron Sidná porque quiere decir hostilidad. Y esa hostilidad se manifiesta en que, si el pozo es de aguas vivas, tiene que ser patrimonio de la humanidad. Patrocinio, porque Él ha patrocinado todo en la humanidad, por tanto tiene que ser patrimonio de la humanidad. Porque son aguas vivas. Son aguas vivas, y esas aguas vivas van a revitalizar a los anhelos más espirituales, bondadosos del ser humano, porque va a beber del agua que es, de esa agua viva. Entonces eso no es para estar pugnando, ni para estar apropiándose, ni para estar discutiendo, sino que eso es para sacar ese pozo hasta el infinito, proféticamente. Pero sin embargo, como esos filisteos se movían ahí, en esa mediocridad de ese padre rey que ni era padre ni era rey, le llamaron a ese lugar, los sirvientes de Isaac y Isaac, hostilidad. Fueron hostiles con ellos. No dejaban. No. Un Mashiach hasta el infinito.
¿Un Mashiach para todos? No, si nosotros nuestro esfuerzo ha sido privatizar la palabra desde siempre. ¿Cómo vamos a permitir a nosotros ahora un agua viva para todo el mundo? Entonces fueron hostiles, Sidná. No respetaban el esfuerzo de Yitzhak ni el esfuerzo de los siervos de Yitzhak. No tienen respeto por la vida humana. Por si fuera poco, que habían querido clausurar el agua de las 7 congregaciones que dejó el Mashiach, cavadas por él. 7 congregaciones a lo largo de la historia, en estos 2000 últimos años. Por si fuera poco, que esos filisteos habían querido cegar y clausurar el agua de las 7 congregaciones. Toda Rabá a nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que esforzó al Mashiach de su tiempo, Yitzhak, para que continuara riendo y para que se continuara esforzándose para volver a acabar. Entonces, claro, ya no tienen por más en el verso 22. Ahora es cuando llegamos al punto. Se fue de allí Yitzhak y cavó otro pozo. Y ya no riñeron con él. Lo llamó Rehobot, pues se dijo: ahora Yahweh nos ha dado desahogo y prosperaremos en esta tierra. Rehobot, que significa, ahora se lo voy a decir, ¿lo tienes tú ahí, Melanie? Lugares espaciosos. Rehobot, el pozo de Rehobot ya es lugares espaciosos. Ahí es cuando ya Isaac es sacado ya a lugares, y sus sirvientes, por supuesto, son sacados ya a lugares espaciosos. Digamos, a lo que sería al día de hoy proféticamente, el mar de vidrio. El cordero como degollado y con él 144.000. Ahí, en ese punto. Bueno, entonces, ¿cómo fueron ganados esos hostiles, esos contenciosos, esos filisteos, esos que querían siempre apropiarse indebidamente, aquellos que siempre estaban altercando una desvelación en la cual ellos no se habían quizás se hubieran hasta esforzado, pero que no tenían el ruaj, la cohesión, el espíritu para siquiera asimilar la grandeza de lo que estaban tratando, o de lo que estaban intentando tratar, la palabra viva, las aguas vivas de Elohim. Entonces, ¿cómo fueron ganados esos filisteos? Cegapozos. Fueron ganados por el tesón, por los cojones mesiánicos. En ese caso de Yitzhak. Así fueron ganados los filisteos. A base de cojones mesiánicos, de esfuerzo, diario, continuo. Bueno, y ya se preguntarían, porque claro, llegaron ya a un punto estos siervos de Abimelech, que ni era padre ni era rey, ni nunca se presentó ni le importaba nada, se dirían, por tanto ellos, los siervos de Abimelech, ¿en qué iban a creer? Si ni su padre ni su Dios era de verdad, y ellos lo sabían, ¿en qué van a creer? En sus intereses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fueron ganados? Por el tesón, por los cojones mesiánicos. Ya llegarían incluso a pensar ellos. Ya llegó un momento que pensaron, ¿pero quién? ¿De dónde sacan estos cabrones las fuerzas si les cegamos todos los pozos de la historia profética, bíblica? Si esto queríamos nosotros privatizarlo y no había manera de que esto fuera ahondado otra vez y fuera encontrada agua, y menos ya esa agua viva. ¿De dónde es agua viva Mashiach ya en este siglo XXI? ¿De dónde cojones sacan las fuerzas estos tipos, estos cabrones? Versos 23, 24 y 25 dice, de allí
subió a Beerseba, Yahweh se le apareció de nuevo aquella noche y le dijo: yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Construyó un altar allí e invocó el nombre de Yahweh, allí desplegó Isaac su tienda y sus siervos perforaron un pozo. Ahora, en estos versos vemos que sus siervos comienzan a perforar un pozo. El cavar ese pozo, un pozo profundo, que les llevaría proféticamente a cavar hasta estas zonas limítrofes de la historia, hasta estos últimos tiempos, hasta hoy cavaron. Cavaron y cavaron el pozo de mayor profundidad a la par que Isaac consagra ese altar, al mismo tiempo que Isaac invoca el nombre de Yahweh bendito sea, y es al mismo tiempo que construye ese altar y que invoca allí el nombre de Yahweh cuando se empieza a cavar ese pozo. Ese altar, como saben ustedes, los altares tenían que ser de piedras no labradas, porque lo manoseado por las religiones, por madres prostitutas de hijos de puta, ¿verdad? No se puede hacer un altar así. Tenía que ser con piedras vivas, no manoseadas, y mucho menos ladrillos cocidos. Entonces se construye ahí, construye Isaac, el Mashiach de su tiempo, el altar, al mismo tiempo que sus sirvientes están ahí en otra obra grandiosa, en otra obra de Elohim, de elogiable, cavando el pozo de mayor profundidad, que nos situaría en este tiempo. Ahora, el pozo a mayor profundidad, ahí se queda. Ahora lo retomamos. Entonces, sigue diciendo el verso 26 y el verso 27, entonces Abimelech fue a donde él, desde Gerar, con Ahuzat, uno de sus familiares, y Pijol, el viejo Pijol que todavía estaba ahí, capitán de su tropa. Les dijo Isaac: ¿cómo venís a mí si me habéis sido hostiles y me habéis echado de vuestra compañía? Tremendo. Claro, era buena pregunta, ¿no? Oigan, habiendo querido convertir nuestra agua en polvo, en baja frecuencia, nuestra agua que es para vida, porque viene de ese manantial agua viva, Mashiach, el cual es la fuente de todo. Hombre, ¿cómo habiendo querido convertir nuestra agua en polvo y habiendo querido apropiarse incluso del Mashiach, arguyendo que estaba en su tierra ese pozo de aguas vivas? O sea, en otras palabras, que era judío. ¿Cómo que es que después de convertir nuestra agua en baja frecuencia y habiendo querido apropiarse del Mashiach, que es el pozo de aguas vivas, judaizándolo, y por poco ya nos vendían de que era fariseo también, vienen ahora a nosotros, ¿y qué vamos a aplaudirles? Vamos a aplaudirles ahora, después de lo que nos han tramado hacer. Pero es que al día de hoy es peor todavía, porque con 2000 años de... Estos no tenían Biblia, estos filisteos, pero ahora con 2000 años de Biblia, ahora te vienen y te envían a alguien para darte recado de que es que te están mencionando por ahí, o de que han hecho referencia de ti, para que te conformes y ya te olvides del asunto y ya, pues nada, como si no hubiera pasado nada, como si nunca hubieran cegado el agua de los pozos, ¿verdad? Metiendo baja frecuencia, arena, polvo, siempre. Habiendo querido apropiarse del Mashiach, todavía lo venden como que no merece adoración, que es el padre, Abimelech, el dios de los filisteos, que ni es padre ni es rey, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vienen? A que le aplaudamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Verso 28 y 29. Contestaron ellos: hemos visto claramente que Yahweh se ha puesto de tu parte y hemos pensado que es mejor que haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Haremos un pacto contigo. No nos causarás daño, pues nosotros tampoco te hemos tocado a ti. No te hemos hecho sino bien.
y además te hemos dejado ir en paz, bendito de Yahweh. Bueno, pues los argumentos eran muy dudosos, porque a la verdad de las cosas se la habían pasado despreciando el esfuerzo mesiánico de Isaac y de los suyos. Pero al fin y al cabo, bueno, todo es una escuela, ¿verdad? Lo que contó Isaac, como hacen los que verdaderamente tienen bondad, lo que cuenta ahí es que dice, bueno, lo que cuenta es que han visto que Elohim bendito estaba conmigo. Por eso, lo bueno es que les he dado a conocer al Elohim verdadero, lejos de ese Abimelech, de pacotilla, ¿verdad? Eso es lo bueno. Pero claro, eso es lo que se enfoca Isaac, ¿verdad? El Mashiach de su tiempo, eso es lo que ve. Lo que cuenta es eso, ¿verdad? Claro, si hubieran seguido diciendo o no queriendo conocer el Elohim de Isaac y hubieran insistido, no es que es Abimelech, nuestro Dios y nuestro rey, el Dios de Chichinabo, ¿verdad? Que por cierto, Chichinabo también es el Dios judaico porque tiene Chichinabo, pero bueno, eso va por otro lado. El caso es que ya se efectúa ahí una reconciliación que en verdad se produjo. ¿Por qué? Porque el corazón de Isaac y de sus siervos es bueno. ¿Por qué? Porque tiene la fuente de la vida en él, esa agua viva, y ese esfuerzo que viene de parte de Elohim, porque si no, como dirían los filisteos, ¿cómo coño se esfuerza de esa manera? ¿Cómo es capaz de sacar tanta fuerza? Entonces se produce una reconciliación, porque eso es lo que contó de verdad Isaac, que vieron al Elohim bendito que les estaba mostrando, y que no tenía nada que ver con Abimelech, que se olvidaran del culto de Abimelech de una vez. Eso era lo que quería que contara. Entonces en el verso 31 dice, se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento, luego los despidió Isaac y se fueron en paz, en shalom, de su lado. Entonces es una reconciliación que en verdad se produjo. O sea, Isaac los perdonó de corazón después de todo. En 2 Corintios 5, 11 al 20, para que lo entiendan todo, estos versos, dice así: conociendo pues el temor del patrón, conociendo pues el respeto del patrón, persuadimos a los hombres. Esta persuasión a algunos les parece y los colocan en el terreno de la persuasión demagógica y pedagógica que quieren ensamblar otros ministerios ya viciados del engaño. Pero en lo que a nosotros respecta, suscribimos aquí las palabras de Shaul Pablo que dice: conociendo pues el respeto del patrón, persuadimos a los hombres, pero a Elohim les es manifiesto lo que somos. Eso es lo que pasa, que Elohim lo ve todo y lo oye todo. Entonces, ¿a quién quieren engañar? ¿Qué quieren? Hacerse pasar con el síndrome del marica, hacerse pasar por la amada, si Elohim ya lo ha visto todo y lo ha oído todo. ¿A quién quieren engañar, pobres desgraciados? Pero a Elohim le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Gloríense por nosotros, porque hemos llegado a donde era. Hemos llegado a las 7 aguas de la risa, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Elohim, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el Ahabá, el amor de Mashiach, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne, ya se dejan de preferencias idiomáticas y geográficas y de linajes, aquí ya se olvidaron, y dice, y aun si a Mashiach conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estamos hablando de la reconciliación. En la reconciliación es un entender de nuevo, por supuesto, que Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, como hizo Isaac. Habéis cegado los pozos, pero ahí estamos, perdonando. ¿De quién hemos aprendido? Pues de nuestro patrón, del que nos patrocina, que es nuestro Mashiach. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí la tienen. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Elohim rogase por medio de nosotros. Ruega por medio de nosotros para que hagan teshuvah, para que ya aprendan a no cegar pozos, ni a adorar a ese Abimelech, que ni es padre ni es rey, y no llenar los pozos de aguas vivas de baja frecuencia, no trabajarle a la bestia, caramba. Entonces dice, como si Elohim rogase por medio de nosotros. ¿Está ahí? Está aquí en este momento. Os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliaos con Elohim. Y esa fue la reconciliación que se vivió ahí. Entonces sigue diciendo el verso 32, dice, aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac y le trajeron noticias del pozo que habían cavado. ¿Se acuerdan del pozo más hondo que llega a nuestros días? Dice, aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac y le trajeron noticias del pozo que habían cavado, diciéndole que habían encontrado aguas. Él llamó al pozo Sheba, que es 7, de donde el nombre de la ciudad Berseba viene hasta la fecha, que es Berseba, es 7 pozos. Bueno, Sheba es 7, ¿no? Sheba. O que de ahí viene Shabua. Entonces, habiéndose reconciliado ya, si han entendido, reconciliaos con Elohim, ruega a través de nosotros de que os reconciliéis con él, de que dejéis a Abimelech, dejéis de cegar pozos. En nombre de Elohim bendito sea, si tenéis respeto por él. Entonces, habiéndose ya reconciliado todos los que en verdad respetan a Elohim, entonces es cuando el pozo más profundo que llega a nuestros días. ¿Por qué es el más profundo? Porque es el menos superficial. ¿Por qué es el menos superficial? Porque llama a las cosas por su nombre. Es el pozo peor situado, digamos, en el trayecto del tiempo, aunque en verdad es el mejor situado, pero pongámoslo así, es el peor situado geográficamente, porque peor situado en su tiempo, porque hubo que cavar más, por eso, el peor situado, pero el más logrado, trabajado y precioso, y fue encontrado con aguas. Entonces, claro, después de la reconciliación, y de nuevo, los siervos de los filisteos podrían achacar y decir, pero es que nosotros, estaba en nuestro territorio, podían vuelto a achacar, pero eso ya se habían reconciliado, ¿no? Pero el punto es, si estaba en vuestro territorio y vosotros supuestamente teníais a Mashiach, ¿por qué no continuasteis cavando hasta nuestros días? ¿Por qué no seguisteis ahí cavando con ese esfuerzo de los siervos de Isaac? Porque se cansaron, porque el agua estaba muy honda y no daban un duro ya, no daban un centavo porque se encontrara agua. Claro, entonces ya no creían en el Elohim tan hermoso que tenemos, no creían en verdad en Yahshua HaMashiach. Por eso no cavaron ahí. Pero nosotros sí, porque nosotros hemos creído sus promesas y sabíamos que ahí había agua. Entonces los siervos de Isaac cavan y cavan y cavan hasta nuestros días y ahí está, el agua de vida.
para refrigerio a todas las naciones conforme a las promesas sempiternas de nuestro Elohim. Entonces en el verso 33 dice, él llamó al pozo Seba, de donde viene el nombre de la ciudad Berseba hasta la fecha. Seba, Shavua, 7. Aguas del 7, las 7 aguas de la risa. Ahí lo tienen, el título de este mensaje. Ahí, una vez que hubo reconciliación, los que pertenecían a la reconciliación de tener el respeto en verdad por Elohim, se reconciliaron y entonces disfrutaron todos de un pozo por el cual nadie daba un centavo, pero que los siervos de Isaac y Isaac, ¿verdad? Sí, porque confiaban en las promesas de Elohim, bendito sea. Entonces, aguas del 7, que es perfección, así se entendieron cuando ya llega a nuestra época ese pozo cavado. Ahora es entonces cuando se han entendido las 7 épocas de las 7 congregaciones mesiánicas de las cuales se habla en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que ya hemos dicho, lo que se han entendido siempre como 7 iglesias. Entonces, es un agua renovada, es unas oraciones atendidas y son todas las promesas cumplidas. Es las oraciones de siempre atendidas, las promesas de siempre cumplidas, porque ahora es cuando hemos entendido el agua y las 7 épocas que tomaron de ese agua, ¿verdad?, del Mashiach, y cuando hemos vuelto a ahondarlas, a rescatar ese agua que lo habían llenado de baja frecuencia. Bueno, entonces, verso 34. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres, esto ya habla de otra cosa, tendrían que haberlo separado desde ahí el capítulo, pero se queda suelto ahí. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beerit elitita, y a Basmat, hija de Elón elitita, que fueron causa de amargura para Isaac y Rebeca. Bueno, entonces, aquí ya pasando a otra escena u otra historia, Esaú ya tenía 40 años cuando se casó, pero se casó con 40 años para complacer a su padre y para que su padre dijera, ¡ay, cachorro, estás casado con la misma edad que yo! Y ya ahí compadrearan juntos, ¿verdad? Pero el caso es que se casó con 2 mujeres, aparte de que era un putero al máximo, Esaú, al final se casó con 2 mujeres, lo cual nos habla proféticamente de que fue un bipolar, un mediocre más, un bipolar que se organizaba entre 2 pensamientos, siempre estaba claudicando entre 2 pensamientos, como los sacerdotes de Baal y todos aquellos que les escuchaban, ¿verdad? Entonces dice el verso 35, que fueron causa de amargura para Isaac y Rebeca, así que estas 2 mujeres que hicieron del corazón de Esaú, acabaron de hacerlo ya, tenía propensión a ser putero, pero ya fue putero al máximo y se contaminó ¿con qué? Con religiones. Con religiones. Entonces, se contaminó con las religiones y se le formó un corazón bipolar, enloquecido, sincrético. ¿Y cómo son esas religiones, esas mujeres proféticas que tomó Esaú, que era putero al máximo? Pues unas prostitutas, y eso está ya fuera de toda duda. Pero ¿cómo son las prostitutas? ¿Cómo son las mujeres que dan tormento a sus familias? Son guarras, ante todo, se malasean, no son aseadas, no cuidan su casa, no se asean ni ellas mismas, no saben asear a sus esposos, cuidarlos, ¿verdad? Son guarras, son atrevidas, insolentes, no cuidan las palabras, la misma palabra desfachatada se la dan a uno que a otro, ¿verdad? Y entonces son atrevidas, siempre hablan con esa insolencia, son brutas al máximo, tienen conversaciones de tabernero, ¿verdad? No tienen aptitudes femeninas, son un tabernero con tetas, como se dice, y son ante todo también desleales. Claro, cuando un hombre va a parar no con una, sino con 2 de esta clase, de esta calaña, pues se le forma un corazón bipolar putero que
¿para qué quieres más? Entonces ahora sí, ya entramos en el capítulo 27, mis preciosos y mis preciosas. Y dice así: Isaac había envejecido y ya no veía bien por tener debilitados los ojos. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él respondió: ¿qué deseas? Mira, dijo: me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte, así que toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, a fin de bendecirte antes de morir. Entonces, compadreando ahí con su hijo, ya que se casó con la misma edad que él y tal, claro, como ya quería bendecirlo, pues se aunó con él en aquel proyecto de caza, ¿verdad? El hijo de la promesa se aúna en el proyecto de caza, sorprendentemente, y se le adhiere a Esaú, que luego sería Roma, por supuesto, Edom. Y caza representa aptitudes carnales. Aptitudes carnales. Las aptitudes carnales son necesarias, pero no son definitivas. El problema de los cazadores, poderoso cazador, el primero, Elohim, en oposición a Elohim, Nimrod en oposición a Elohim, poderoso cazador en oposición a Elohim. Lo primero del cazador es que cree que esas aptitudes carnales aptitudes carnales que quizás son hasta necesarias, valentía, arrojo, resistencia, pero las aptitudes carnales no son definitivas. Es decir, en otras palabras, la vida no iba a implicar siempre dar muerte, que es la potestad en la que se mueven los cazadores, los que han venido cazando al pueblo de Elohim. ¿Cómo lo han venido cazando? Vendiéndoles la idea de que las aptitudes carnales superficiales eran las definitivas. En otras palabras, que la vida iba a implicar siempre tener que dar muerte, moverse en una caza, en una supervivencia de los más fuertes. Por eso han estado cegando pozos, por eso se han movido siempre en esa potestad de cazadores y tramaron de que el cielo se cerrara, ¿verdad? Entonces, del 5 al 8 dice: pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú salió al campo a cazar alguna pieza para su padre. Entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob: acabo de oír a tu padre hablando con tu hermano Esaú. Le estaba diciendo que le trajera caza y le hiciera un guiso suculento para comerlo, y después bendecirle delante de Yahweh antes de morir. Pues bien, hijo mío, haz caso de mi recomendación. Ve al rebaño. Esto lo vamos a dejar ahora hasta el 8. Entonces, lo primero es notar aquí, Rebeca, mujer profética, ¿verdad? Esa cautividad ya estaba liberada, había aprendido a sonreír, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Principalmente porque se creyó la promesa y la tenía recordada. Y ahí en ese momento, cuando ya acciona de que le iba a dar la bendición a Esaú, se propone Rebeca con una fe activa. Una fe, repito, activa. Una fe pasiva no sirve para nada. Una fe de una repetición no sirve para nada. Tiene que ser una fe activa. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le activa la fe? El recuerdo de la promesa. A Rebeca le activa su fe el recuerdo de la promesa. ¿Qué recuerdo de la promesa? Donde se refleja en Génesis 25:23, Bereshit 25:23 y Romanos 9:12, también ya en el Brit Hadashah, que pueden ustedes leerlo, que allí le dice lo de que
mayor servirá al menor. Lo dice en Bereshit, que es el que vamos a leer, pero también lo recuerda, por supuesto, en Romanos 9:12, que si quieren también vamos a leerlo. Bereshit 25:23. Y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, Roma e Israel. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta ya es donde los matan. También a los hijos de Abimelech, que también son filisteos, y que se mueven en este fastidio de que son mayores y nos tienen que servir a los menores. Pero hombre, si suyas son las congregaciones, los auditorios, las religiones, las denominaciones, la fama, pero nos tienen que servir. Y en Romanos 9:12 se vuelve a reflejar. En Romanos 9:12 dice así, dice, y se le dijo: el mayor servirá al menor. Y aquí se explaya Shaul. Si quieren ustedes lean todo el capítulo 9 de Romanos, porque van a entenderlo todo esto pues de una manera, este caso particular de que el mayor servirá al menor con más luz, con más or, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos leyendo. En el verso 9 dice: ve al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos hermosos, yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta. Y ustedes dicen: bueno, y aquí no hay nada. Ya lo creo que sí hay, amigos, porque estos 2 cabritos representan los 2 testigos. Los 2 testigos que son Yahshua y la Torá. 2 testigos que proféticamente se iban a manifestar desde tiempos de la Ilustración, que en la ilustración satánico-masónica se produce de que los 2 testigos bajan para reconocer primero la tierra, porque todo lo que se iba a hacer tenía que ser primero inspeccionado por los 2 testigos. Entonces, ese juicio que se va a ejecutar ahora, in this time, primero fue visto, primero fue corroborado con los 2 testigos, ¿verdad? Que se opusieron y estuvieron ahí en tiempos de la Ilustración satánica, de todo este planning, de toda esta planificación que encontramos ahora de una bestia ya descoyuntada, caótica y epiléptica. Entonces, esos 2 testigos son Yahshua y la Torá. Entonces le pone las pieles a Jacob. Estos 2 testigos son pieles para unos, porque habemos quienes nos vestimos de Yahshua y la Torá, pero para otros, para los de las plazas públicas, que se quedan 3 días viendo el cadáver de los 2 testigos, pues lo toman precisamente por cadáveres, pero para nosotros es vestidura, son pieles. Ahora, otro colofón para esto es que, claro, no solamente en los 2 testigos proféticos desde tiempos de la Ilustración hasta hoy, que adelantaban el juicio que se va a ejecutar hoy, porque eran los inspeccionadores. También en cada generación ha tenido sus 2 testigos. Ha debido tenerlos. ¿Por qué? Porque como por las palabras de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente quien no cumpla Torá, por eso la generación que no tuviera 2 testigos al menos no tendría deberes con la Torá. En otras palabras, podía ser un mundo de pederastas, de maricones, de pedófilos, de sodomitas a todo lo que dé, de mentirosos, embusteros, fraudulentos, estafadores, bueno, lo peor, asesinos, lo que se imaginen. ¿Por qué? Porque claro, si es que eran los 2 testigos los que tienen que validar
la Torá de su época. El que incumple la Torá de Moshe por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto está en el Nuevo Testamento llamado. Bueno, entonces, claro, en toda esta tramoya, se tramó de esta manera, desde la Ilustración al mesianismo. Dijeron de la siguiente manera, raíces hebreas, mesianismo también, es todo igual. Dicen, bueno, para que podamos incumplir la Torá con los engaños que queramos, decir a todos que se fajen y nosotros no mover un dedo, y tener al mundo esclavizado y con una Torá privatizada cada vez más, pues solo falta que a los 2 testigos que haya en esta época, pues se les mate antes de nacer. Es decir, no se dé paso a que sus ministerios se enciendan como ministros en llama de fuego en este tiempo final. Entonces, por eso se dijeron, bueno, si esto tiene fácil solución, para que no haya Torá, para que toda la Torá se pueda invalidar por H o por B, solo hace falta que no haya esos testigos, que la avalen, que la verifiquen para nuestra época, ¿verdad? Pero lo sabido, 2 testigos, ¿verdad? 2 testigos generacionales que se visten también de esos testigos proféticos, vestiduras proféticas de los 2 testigos que hubo en la Ilustración, Torá y Yahshua HaMashiach. Entonces, verso 10 dice, después se lo presentas a tu padre para que se lo coma y luego te bendiga antes de morir. Entonces, este Isaac comerá antes de morir de los 2 testigos. No va a comer al final de ese venado que él quería, ese venado, ¿verdad? Sino que va a comer de los 2 testigos. Es decir, saludará de lejos, también como Abraham, saludará de lejos a Yahshua HaMashiach y a la Torá que vendría con Moshe. Versos 11, 12 y 13, dice, Jacob contestó a su madre Rebeca, pero si mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño, a ver si me palpa mi padre y le parece que estoy mofándome de él, entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Y le dice su madre, que caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, tú obedéceme y basta. Ve y me los traes. En todo hay riesgo. Mis preciosos y mis preciosas. Que en todo hay riesgo. Pero ¿qué pasa? Que hay un amor inmenso que nos cubre. En este caso de Jacob era el amor elogiable de Elohim, que estaba en su madre. El amor inmenso de su madre estaba organizando todo esto. Ve, tráeme esto, venga, yo preparo. En una fecha límite, ¿verdad? Estaban ya en una fecha límite. Claro, y es que en la fecha límite y todo, el amor inmenso de Elohim nos va a cubrir siempre. Entonces, versos 14 y 15 dice, Jacob fue a buscarlos y los llevó a su madre, que hizo un guiso suculento como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió con ellas a Jacob, su hijo pequeño. Ahora, ¿a quién pertenecían las ropas? Esto es un clásico entre los hermanos. ¿A quién pertenecían las ropas? Porque si se dice que de los gemelos el que nace después es engendrado antes, las ropas están en discusión, ¿verdad? Lo que ya no estaba en discusión era la primogenitura, porque ya se la había ganado Jacob. Ahora lo vemos. Bueno, verso 16 dice, luego con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. Tremendo, porque recordemos de nuevo
que las pieles de los cabritos son las pieles de los dos testigos, Yahshua HaMashiach y la Torah. Lo que le cubre a Jacob es el dorso de la mano, para parecer velludo, y la garganta, que es la voz, de donde venía la voz, ¿verdad? Entonces, la voluntad y la voz las va a tener Jacob en Yahshua y la Torah, porque se va a vestir de los dos testigos. Precioso. Entonces, del 17 al 20 dice, y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Este entró a donde su padre y dijo, padre. Él respondió, aquí estoy, ¿quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre, yo soy tu primogénito, Esaú. He hecho como dijiste, anda, levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces, aquí, hasta el 20 vamos a leer, dice Isaac a su hijo, qué listo has andado en hallarla, hijo, la comida. Respondió, sí, es que Yahweh, tu Elohim, me la puso delante. Claro, esto es impresionante. Esto es impresionante porque en esta declaración, que se traduce de diferentes maneras, en según qué versiones, pero en esta, en todas, vamos, que esto fue así como les voy a contar, en este qué listo has estado en hallar la carne o el guiso, qué listo has estado, hijo mío, que se creía que era Esaú, en encontrar la esencia de Yahshua y la Torah. Qué listo has estado. Este Jacob de verdad que es listo, porque qué listo has estado. Qué rápido, dicen otras versiones, ¿verdad? Y es que aquí habla Elohim en Yitzhak. Aquí habla Elohim en Yitzhak. Está diciendo aquí lo que no sabe, pero lo dice profetizando. Qué listo has estado, Jacob. Qué listo estás siendo. Vaya cómo se la vas a jugar a tu hermano mayor. Pero claro, como el mayor tiene que servir al menor, ¿verdad? 21 y 22, dice Isaac a Jacob, acércate que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Fíjense, Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. El Elohim dentro que tenía Isaac, ya hemos visto su obra, su biografía ocultada, y ahora más que nunca se tapa la risa, se tapa Isaac. El Elohim dentro que tenía Isaac sabía que era Jacob, porque le dice, la voz es de Jacob. Le estaba diciendo, la dulzura que sale de tu boca por la meditación es de Jacob. Pero sin embargo, las manos son de Esaú, porque son manos, obras ásperas. Y es que eran unos ardides obligados en esta vida, que tenía que llevar a cabo el suplantado de siempre, Jacob, el segundo de a bordo, ¿verdad? El eterno secundón para más de uno, pero que al fin y a la postre tenían que servirle a él, porque el mayor serviría al menor. Entonces, al fin y al cabo, se ve obligado ahí a hacer ese ardid delante de su padre, y las obras eran ásperas. Las obras a las que nos hemos sometido todos, sin quitar ni uno. Desgraciadamente, en nuestras obras, por mucho que queramos ponerle bondad, por mucho que queramos ponerle, no sé cómo decirles, para que todo el mundo vea de que lo que hablamos es sinceramente y verdaderamente, y la mejor de nuestras obras e intenciones siempre va a ser una obra áspera para alguien, ¿verdad? Esto es así en esta vida.
Versos 23 al 27. Dice, y no lo reconoció porque sus manos estaban velludas, como las de su hermano Esaú. Luego se dispuso a bendecirlo, dijo, pues, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió él mismo, que viste y calza. Dijo entonces, acércamelo que coma de la caza, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó la caza y comió, que no era caza, que era un animal doméstico, testigo, no era ningún venao, eran testigos, Yahshua y la Torá. Hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó la caza y comió, le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac, acércate y bésame, hijo. Él se acercó y le besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, de ropas que eran las ropas de Saúl encima, y otra que acababa de estar también con los dos cabritos para tomarlos. También Jacob, ¿verdad? Pero pese a esto dice, es el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido Yahweh bendito, pues que Elohim te dé el rocío del cielo y la grosura. Bueno, ahora, eso ya vamos ahora. Dice, aquí lo que hay que ver es que aun con la ropa de Saúl, que es, no se olviden, la futura Roma, aun vestido de Roma, aun pronunciando Cristo, el olor de Jacob, de los patriarcas, de los que descansan en ellos las promesas, es un olor fragante. ¿Cómo se dice? Fragante. Entonces, aun con la ropa de Saúl, futura Roma, aun habiendo sido cristianos, todo lo que quieran, mencionando a Cristo, pero nos huele nuestro Padre. Y es que el olor de Jacob era diferente al olor de Esaú, porque Esaú olía a choto de revolcarse con lo que pillaba. Ese sí olía a choto. Verso 28 y 29, pues que Elohim te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y mosto, que te sirvan los pueblos y te veneren las naciones. Sé Señor de tus hermanos y que te veneren los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Entonces, esta es otra coletilla de mucha gente around the world. Bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldice. Pero si aquí lo que está hablando proféticamente, atiendan bien, si quieren escuchar y si quieren entender. Si no, pues continúe cegando pozos y ustedes mismos no bebiendo del agua de la vida. Todo depende de maldecir o no, de menospreciar o no. ¿A quién? Al que siempre ha estado suplantado, al menor, a Jacob. Para que seas bendito o no, para que seas maldito o no. No depende de si te adhieres a ideas políticas, a un Israel geográfico, ni gilipolleces que se le parezcan. Todo depende, si de verdad quieres bendición, bendice al que ha estado siempre suplantado, al que siempre hemos sido el menor. Por ahí pasa tu bendición. Versos 30 y 31 dice: Así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su cacería. Preparó él también un guiso suculento y llevándoselo a su padre le dijo: Levántate, padre, y come de la caza de tu hijo para que puedas bendecirme. Bueno, nosotros anotamos antes del mensaje, pero ya en el transcurso nos hemos dado cuenta que le dice Esaú: levántate, mi padre,
lo cual implicaría un mal servicio, porque hacer a tu padre enfermo, ya casi muriéndose, que se levantara, era un mal servicio, pero es que también lo hizo Jacob, esto también hay que decirlo, porque apuntamos que fue Esaú quien lo hizo, pero es que también lo hizo Jacob, ¿no? Ahora, para el propósito del que quiere hacerlo levantar, él dice, Esaú, futura Roma, le dice, para que me bendiga tu alma. Esto, si malo fue el servicio, peor fue la declaración, porque dice, para que me bendiga tu alma. Para eso levántate, que estás medio muerto, levántate, no para otra cosa, ni para ponerte bueno, ni para que te trate de incorporarte, sino que para que me bendiga tu alma. ¿Y no es esto lo que ha dicho todo el romanismo y el evangelismo y el cristianismo de todas las épocas? Ese Dios matado que se han dejado matar, porque han dejado que los intelectuales, la ciencia, lo mate, ese matar al Padre, ¿verdad? Y los cristianicos le decían, levántate, todavía le decían, levántate, para que me bendiga tu alma. Bendíceme. Pero no ves que está medio muerto ya, que le habéis estado que lo maten, ¿verdad? Bueno, eso es muy profundo, si no lo entienden, no se preocupen, como dice aquel. Dice 32 al 34. 32 al 34 dice, le dice su padre Isaac, ¿quién eres tú? Contestó, soy tu primogénito, Esaú. A Isaac le entró un temblor fuerte y dijo, pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y la ha traído? Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieras y le he bendecido y bendito está. Así que le dice, al oír Esaú estas palabras de su padre, lanzó un grito agudo y amargo y dijo a su padre, bendíceme a mí también, padre mío. Claro, ese a mí también es un a mí también religioso, un a mí también descuidado, putero. Ese a mí también, bendíceme a mí también, es que soy descuidado, soy putero, no sé servir, pero bendíceme a mí también, ¿verdad? Soy descuidado, soy putero, no sé servir, no entiendo lo que es el servicio, pero bendíceme, Padre. Y que encima le hubiera dicho a Esaú, si de verdad hubiera sido sincero, encima de ser descuidado, putero y de que no sé servir, quiero seguir mintiéndome a mí mismo, porque en el verso 32 dice que bendíceme que soy tu primogénito, si ya no es primogénito. Si es que no se quieren dejar de mentir a ellos mismos. Si has sido descuidado, putero, si no has sabido servir, encima no sigas engañándote a ti mismo, diciendo que eres el primogénito. No, tú eres el servidor del menor. Si quieres sacar algo claro en esta vida, si no, pues continúa como vas. Entonces le dice, soy tu primogénito en el verso 32, cuando en verdad se vendió, porque para él las palabras, ni la de él ni la de nadie, las palabras no significaban nada para Esaú. Era un cazador de 3 al cuarto, un putero, un descuidado, no sabía servir y quiere seguir mintiéndose y diciendo, no, que soy el primogénito. No, si tú lo que tienes es que servir al menor. Eso es tu plan profético. Si quieres sacar algo, si no, te vas a quedar ahí, pues, con una vida desperdiciada a todos los niveles. Verso 35. Dice, le respondió, ha venido astutamente tu hermano y se ha llevado tu bendición. Astutamente, con engaño, vino tu hermano. Claro, Isaac, tú lo dices que Jacob ha actuado con engaño
porque es un engaño para ciegos. Claro, lo que ha hecho Jacob es un engaño, pero para los ciegos. Porque para los que ven, para esa mujer profética que es Rebeca, sabe que Jacob estaba reclamando lo suyo, porque el mayor tenía que servir al menor. Entonces, ¿para quién es una trama de engaño? ¿Para quién le parece que es todo un aprovecharse? A eso les parece a los ciegos, a los que han perdido la visión profética. Pero la mujer profética, Rebeca, no perdió la visión. Ella sabía que Jacob estaba reclamando lo suyo, porque el mayor tenía que servir al menor, y ella lo recordaba, y como lo recordaba tenía una fe activa. Versos 37 y 38 dice: respondió Isaac a Esaú: pues le he establecido como señor tuyo, le he dado por siervos a todos tus hermanos, además le he abastecido de trigo y vino, entonces ¿qué puedo hacer por ti, hijo mío? Y dice Esaú a su padre: ¿es que tu bendición es única, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío. Isaac guardó silencio y Esaú alzó la voz y rompió a llorar. Entonces Esaú Roma, que luego el judaísmo va al Da'at Edom, al conocimiento de Roma. Quieren que al final todos sean cazadores. Esto para quien quiera, ¿verdad?, investigar. Bueno, dice, aquí le dice Esaú, en verdad le estaba diciendo: padre mío, bendíceme, ¿es que no tienes otra bendición para mí? Le está diciendo a su padre Esaú, le está diciendo: quiero un Dios de dos palabras, quiero un Dios de dos palabras, de dos caras y de dos testamentos, por favor, dos testamentos necesito. Y un chupete de regalo, claro, no tienes madurez ninguna, Esaú, romanismo, globalizado hasta en el judaísmo, si es lo mismo. Claro, hoy lo pasarían a un lenguaje actual y dirían: queremos inclusión, un lenguaje de inclusión. Es lo mismo que decir: quiero un Dios de dos palabras, de dos caras y de dos testamentos y un chupete de regalo. Un chupete es aquí lo de los niños, para que no lloren. Bueno, verso 39. Dice: su padre Isaac le dijo por respuesta: lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Otra cosa que seas un tragaldabas y que te creas que tienes riquezas, pero en verdad, como dijimos el otro día, vas a ser un pobre harto de pan. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo sobre tu cerviz. Y ahí no llega nadie. Vamos, llega quien de verdad quiera acabar. Si esto está ahí para todo aquel que quiera. Pero gratuitamente se lo damos, con mucho respeto a todo lo elogiable, a todo lo elogiable. Entonces dice, la grosura y la bendición, claro, porque también va a ser hijo, al fin y al cabo también era hijo de Isaac. Roma, Edom, el Da'at Edom, judío, también es hijo, por lo tanto tendrá grosura y bendición, ¿verdad? Pero eso sí, es un pobre harto de pan. Entonces, en el verso 41, dice: Esaú se enemistó, por cierto, esto sí. Entonces le dice, en el verso 40, de tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre tu cerviz. Bueno, vamos a ver. Eso de servir a su hermano ya no le tuvo que simpatizar a Esaú. Estaría ahí tragando ahí nudos bastante considerables. Pero es lo que toca. Si quieres algo de grosura y algo de bendición.
Ahora, cuando le dice que tenía que, al final, sacudirse su yugo de Jacob, el yugo de Jacob, el yugo del verdadero suplantado, del verdadero Jacob, del verdadero Israel, se lo sacudiría al final de los tiempos, estableciendo, entre otras cosas, con muchos engaños, con muchos prodigios mentirosos de la bestia, un Israel que no es, por ejemplo. Pero a lo que voy, que se sacaría el yugo Roma de Israel, Roma de Jacob. ¿Cómo? Esto fue sacudirse el yugo proféticamente desde 1798 hasta hoy. Lo cual ya hasta hoy, ese hasta hoy le ha llevado ya a estar dando las bocanadas de la muerte. Porque por sacudirse el yugo de Jacob se llenó de liberalidad, revoluciones sexuales, ¿verdad? Desde 1798 hasta esta parte, liberalidad, revoluciones sexuales. ¿Y dónde les han llevado las revoluciones sexuales? A algo que se llama pulsión. No han entendido lo que es la sexualidad, ni siquiera, y ya han fornicado puteramente, como Esaú que son, siempre huelen a choto, ¿verdad? Con pulsión. ¿Qué es pulsión? En la teoría del psicoanálisis de Freud, fuerza que impulsa al sujeto a llevar a cabo una acción con el fin de satisfacer una tensión interna, principalmente del tipo sexual. ¿Qué nos está diciendo aquí? Cuando fornican con pulsión, lo hacen porque tienen una tensión interna no resuelta que necesitan hacer salir por medio de la sexualidad. Como es una tensión interna, es algo feo, porque no se ha manifestado, y no se ha manifestado porque es feo. Y como es feo, lo expresan luego en una sodomización o en un maltrato o en prácticas abominables sexuales, ¿verdad? Esto para quien quiera entender en verdad. Bueno, ¿por qué? Es que desde 1798 en adelante, y miren que supuestamente Berthier recluye al Papa, al papado y todo esto en 1798, según la historia oficial, ¿no? Lo mete en la cárcel, pero eso habría que ver ahí, a ver cómo lo trató y dónde estuvo de verdad el papado. Porque una cosa les digo, esto fue otra puesta en escena, otra falsa bandera, si quieren llamarle. Porque Roma, Esaú, tenía la necesidad y sabía que era profético de sacudirse la influencia de Jacob. ¿Qué influencia tiene Jacob? Biblia, Torá. Esa influencia se la quiso sacar desde la Ilustración 1798 hasta ahora. Con lo cual, ¿qué pasó ahí? Que Roma tenía acordado con la Francia ilustrada masónica satánica esas revoluciones, la Revolución Francesa, con lo que implicó de liberalidad, revolución sexual y al fin y a la postre pulsión. Pulsión que de pulsión incluso vienen los crímenes de esa pulsión, que es una pulsión sexual. Bueno, entonces ese fue el verdadero propósito de Roma, autocumplir la profecía del Eterno, bendito sea, de querer sacudirse el yugo, la influencia de Jacob, en forma de ley, Biblia, Torá, como quieran llamarlo. Bueno, como quieran llamarle, no, se tiene que llamar Torá, forzosamente, ¿verdad? Es Torá, es instrucción, al fin y al cabo. Bueno, todo lo que a lo que Roma le parecía, restricciones, le parecía un yugo que no le permitía hacer lo que quería. Como claro, desde 1798 se empieza a sacudir el yugo de Jacob, de la influencia de Biblia, se podría decir, pues entonces a follar como demonios, a sodomizar, a hacer pederastias,
a orgías de hombres en el Vaticano. Claro, si es que van a lo que son. Si así estaba profetizado y así tenía que pasar. Bueno, entonces, verso 41 dice: Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre. Se dijo Esaú: se acercan ya los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Ahí está, otra pulsión freudiana, que es el deseo de la muerte del padre, que tiene Esaú, Roma. Roma quiere sacudirse la influencia de Jacob y quiere también matar al padre, matar al Dios de la Biblia. Por eso mueve lo que mueve, la revolución sexual y antes revolución francesa, liberalidad, libertinaje, pulsión, en definitiva. ¿Verdad? Entonces, deseo de matar al padre por parte de Esaú, futura Roma, para, matando al padre, matar luego a su hermano. Ese es el plan de Roma, ese sería su itinerario. Matar primero al padre, que ya intentó en la revolución masónica satánica francesa, ir quitándole validez a la Biblia hasta que pudiera matar a su hermano, Jacob. Sacudirse del todo su influencia de Jacob. ¿Verdad? Ese es el plan occidental, primero romano y luego ya, en nuestro lenguaje podríamos decir, el plan occidental, esta sí, hoja de ruta del ateísmo, satanismo internacional, para que el suplantado siempre se quedara ahí suplantado. Es decir, un asesinato anímico, el más cruel. Que el suplantado, el verdadero Jacob, el verdadero Israel, siempre se quedará ahí suplantado, sin saber siquiera ni quién era, ni él mismo. Tremendo, ¿no? Tremenda crueldad, ¿verdad? El plan occidental, Tremendo. Bueno, ahora, verso 42 al 46, dice: al enterarse Rebeca de las palabras de Esaú, su hijo mayor, mandó llamar a Jacob, su hijo pequeño, y le dijo: mira, tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote. Ahora pues, hijo mío, hazme caso, avíate y huye a Harán, a donde mi hermano Labán, y te quedas con él una temporada, hasta que se calme la cólera de tu hermano. Cuando se calme la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, enviaré que te traigan de allí. ¿Por qué he de perderos a los dos en un mismo día? Rebeca dijo a Isaac: me da asco vivir al lado de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como las hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo? Religiones, ya sabemos, mujeres fornicarias, de taberneros, que se expresan como taberneros y que están llenas de hechicerías y de pues eso, pelotudeces, pendejadas, como quieren llamarlo. Entonces, claro, la mujer profética entiende como entiende nuestro Padre, bendito sea, como nuestro Ab, como nuestro Padre, que dice en Romanos 9, 12 al 16, 9, 12 al 16, antes solo leímos el 16, el 12, perdón, creo recordar, ahora del 12 al 16, dice: y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Qué hay de injusticia? ¿Hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Pues a Moshe dice: tendré misericordia de él que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Que por cierto, él se compadece del que hace compasión, del que ejerce la compasión. Del que no tiene compasión es un impío, ¿verdad? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Bueno, ya hasta ahí. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim, que tiene misericordia.
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Elohim piensa igual que la mujer profética. ¿Y por qué la mujer profética? Y por eso digo que piensa igual que nuestro Elohim, porque Elohim aborrece, los dos aborrecen a Esaú. ¿Por qué lo aborrecen? Lo aman de menos, aman más a Jacob. ¿Pero por qué? Tanto la mujer profética de Rebeca como nuestro padre Elohim bendito sea. ¿Por qué se le amó de menos a Esaú, Roma? Por su constante fornicación. ¿Con quién? Atiendan a esto, preciosos y preciosas, amada del Mashiach. Por su constante fornicación, olía choto, con las hijas de Het. Oigan, y Het hay una letra en hebreo, y esa letra tiene una morfología de muro y un significado de muro. De manera que estamos ante un paradigma muro, ¿verdad? De un judaísmo muro, apadrinado o secundado por un romanismo fornicario que huele a choto. Y es que Roma fornica y huele a choto. Y fornica con todas las hijas de Het, con todas las hijas del muro. ¿Cuáles son las hijas del muro? Sionismo, judaísmo, criptojudaísmo, mesianismo, comunismo, capitalismo, es lo mismo. Un muro levantado con almas de hombres, con esfuerzos vanos, como cantaban aquellos, another brick in the wall, otro ladrillo en el muro, para separarnos desde pequeños. Claro, nos separan desde pequeños. ¿Cómo nos separan desde pequeños? Haciéndonos olvidar lo que somos. ¿Qué somos? Somos piedras vivas, no somos ladrillos labrados a manos. Con eso no se puede hacer el altar. Somos piedras vivas del altar elogiable, del altar Elohim. Somos habitantes en tiendas, como nuestros padres, habitantes en tiendas. Estos cuerpos serán transformados, las tiendas son temporales. Peregrinos y caminantes, derribadores de muros, derribadores de distancias, de razas, de religiones. Eso es lo que somos. De ahí venimos. Hombres y mujeres cansados de tretas y de mentiras, de tener que ponernos piel de cabrito para engañar a nuestros padres. Claro, engañar a nuestros padres, pero mostrarles la verdad, porque estamos vestidos de Yahshua y la Torá, de los dos testigos que representaban los cabritos, pero estamos cansados de tretas y mentiras. Suplantados siempre bajo el talón opresor. Ahí está, la bota itálica, el talón opresor. Suplantados como gusanos de Jacob. Pero esos gusanos de Jacob son los suplantados, los que no eran, los menores, los que no querían tomar en cuenta nunca, pero herederos de todas las promesas. Ahí está, y con este cerramos. Isaías 41, 14 al 16. Isaías 41, 14 al 16, para cerrar, dándoles pues los mejores deseos de que pasen un lindo Shabbat en la presencia del Todopoderoso, y gracias por las suscripciones y los me gusta. Vamos a acabar por todo lo alto. Isaías 41, 14 al 16.
No temas, gusano de Jacob, suplantado siempre, hermano menor siempre. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahweh. El Kadosh de Israel es tu redentor. He aquí yo te he puesto por trillo, y trillo nuevo, lleno de dientes. Ya no es como esa Roma que trillaba, no. Tú eres el trillo verdadero que vas a trillar aún a los que trillaban. Trillarás montes, esto es, imperios, y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Yahweh, te gloriarás, te esplendorizarás en el Kadosh de Israel. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Shabbat Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.